Voy a comenzar con el espacio de las funciones integrales y cuadrado integral. Entonces, definición. Entonces, lo primero vamos a decir que una función es integrable si el valor absoluto de esa función es, o sea, la integral del valor absoluto de esa función en un cierto intervalo, en un cierto espacio, va a ser finita. Entonces, sea una función que la vamos a definir en un cierto intervalo de R hasta R, es decir, una función real. Entonces, es una función integrable si el valor absoluto de la integral en ese intervalo de esa función es finita. Entonces, así, finito. Entonces, realmente esto lo vamos a ocupar harto porque usualmente, como estamos calculando coeficientes de Fourier, al fin y al cabo son integrales con una función y con un, no sé, multiplicado por un seno o por un coseno. Pero al fin y al cabo esas funciones después las puedo acotar por el valor absoluto de esta integral, con esta función. Entonces, si esta función es integrable, significa que su integral va a ser finita. Y así también lo van a hacer finitos sus coeficientes de Fourier. Entonces no va a tener ningún problema de cómo está definido. O sea, si tiene algún mal comportamiento mi coeficiente, yo no va a tener ningún problema. Porque de antemano ya estoy diciendo que son funciones integrales. Entonces con eso ya estoy afirmando de que los coeficientes también se van a comportar bien y van a estar bien definidos. Entonces, usualmente, por ejemplo, si tengo, no sé, a cero yo le dije que iba a ser, por ejemplo, una integral de menos L a L. Y aquí unos numeritos, que iba a ser 1 partido en L, de la función f de x. Entonces, si uno le aplica el valor absoluto, uno llega como de manera directa a la desigualdad de que esta integral va a ser menor al valor absoluto de esta misma función. Entonces, si yo estoy diciendo que la función es integrable, en otra palabra estoy diciendo que todo esto está acotado por un valor finito. Así que necesariamente estoy diciendo que mi coeficiente de Fourier está bien definido. No tiene ningún problema de divergencia. Y esto es exactamente lo mismo con cualquiera de los coeficientes. De hecho, mejor lo voy a escribir aquí abajo como observación. Entonces, como observación. Entonces, por ejemplo, yo sé que a sub 0 es la integral de menos L a L de f de x. Entonces aquí yo puedo acotar esto por su valor absoluto, ¿cierto? Entonces aquí me queda el valor absoluto de f de x valor absoluto. Y yo sé que se cumple la desigualdad, que puedo meter el valor absoluto dentro de la integral. Entonces me queda f de x. Y si la función es integrable, entonces yo puedo decir que el a sub 0 va a estar acotado por un valor finito. Porque al fin y al cabo estoy diciendo que esta integral es finita. Entonces, si eso es finito, significa que el a sub 0 va a ser finito. Y esto ocurre para cualquier coeficiente de Fourier. Por ejemplo, si me tomo el a sub n, yo sé que el a sub n, yo sé que aquí está multiplicado por un coseno, ¿cierto? Coseno de pi x dividido l. Aquí vamos a arreglar esto. Ups. Que eso no aparece. L, ahí sí. Entonces esto lo puedo acotar también por el valor absoluto. De aquí me queda... Bueno, primero le pongo el valor absoluto afuera. F de x coseno de n pi x dividido L de x valor absoluto. Entonces esto va a estar acotado por la misma integral, pero con el valor absoluto dentro. Entonces al fin y al cabo me queda esto y me queda esto. Pero en general se cumple que siempre el coseno tiene valor entre menos 1 y 1. Nunca se escapa más allá de esos valores. Entonces yo puedo decir que este valor absoluto del coseno tiene que ser menor o igual a 1. Entonces
Entonces yo sé que el coseno siempre es menor o igual a 1 para cualquier ángulo. Así que en otras palabras estoy diciendo nuevamente que todo este coeficiente está acotado por esta integral. Y si la función nuevamente es integrable, significa que yo tengo esa desigualdad ahí. Entonces, si f es integrable. Así que en otras palabras estoy diciendo que el coeficiente a su n está acotado. Y análogo para b sub n. En este caso, para b sub n voy a tener un seno. Entonces el seno también está acotado por menos 1, así que sería exactamente el mismo procedimiento. Entonces, esto es análogo para b sub n. Y esto se cumple obviamente para todo n mayor o igual a 1. Entonces, claro, si la función integrales, mis coeficientes van a estar bien definidos. Y cuando yo coleccione todas estas funciones en un conjunto de funciones que cumplen esta propiedad de que integrales, a ese espacio se le suele escribir L1. Entonces, a la colección de todas estas funciones integrables en un intervalo I de R se le anota como L1 de I. Entonces sí, aquí si lo escribimos de manera explícita, L1 de I está definida como todas las funciones definidas en un intervalo de R tal que f es integrable. O sea, esto es lo mismo que decir que esta integral, bueno, en este caso la tengo definida entre un I, esta integral es finita. Entonces, así usualmente vamos a llamar a este tipo de... No sé, cada vez que hable de una función integral, al fin y al cabo estoy tomando un elemento de este conjunto. Y así también puedo definirme otro conjunto, que se llama las funciones cuadrado integrales. Que es exactamente la misma idea, pero el valor absoluto de adentro ahora, de la integral, va a tener un cuadrado. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, segunda definición. Sí, pongámosle aquí cuadrado integrable. Integrable. Entonces aquí nuevamente me tomo una función que va a estar definida en un intervalo de R, con valor en R. Entonces esta función va a ser cuadrado integrable en el intervalo sí. Ahora la integral en este intervalo va a ser donde ahora fíjense que el valor absoluto está al cuadrado y eso va a ser finito. Y el espacio no sé, digamos mejor el conjunto de estas funciones lo denotaremos por L2. En este caso L2 en el intervalo. Así que explícitamente sería como L2, en este caso como L2 mayúscula. A diferencia, no sé, pues del L2 que vimos como ejemplo en algunos ejemplos del comienzo del curso, que lo definíamos así, como una L chica, que será, por ejemplo, las sucesiones infinitas y con una suma acotada.
Aquí como la misma idea, pero en vez de una suma o una serie, va a ser una integral. Pues se le cree como, en este caso se le cree como una L mayúscula. Entonces estas van a ser todas las funciones definidas en un intervalo de R, tal que esta integral sea finita. Y usualmente vamos a estar trabajando harto con este espacio L2. De hecho, quizá un poquito más que con L1. Porque al fin y al cabo, sobre este espacio vamos a volver a definir un producto interno, que va a ser el producto interno que ya definimos antes para funciones, en este caso para el espacio de las funciones continuas, que era el producto interno de dos funciones y va a ser, no sé, por la integral de esas funciones multiplicadas. Aquí hace lo mismo. Entonces, en este espacio ocuparemos el producto interno de la siguiente forma. Es decir, tomo dos funciones cuadradas integrales y con este producto interno me defino la siguiente norma. O sea, norma, el producto interno. Que sería, de hecho, sería f g de x. Que se fija en el mismo que habíamos definido antes, en otra clase. Y lo curioso es que con este producto interno se van a tener hartas propiedades súper interesantes de funciones. Que de hecho nos van a permitir coleccionar ciertas funciones en un conjunto, otro tipo de funciones en otro conjunto, y así vamos a tener una especie de partición de funciones. Que de hecho lo vamos a ver en la siguiente proposición. Entonces, ya primero que todo, así como resumen, entonces teníamos dos funciones, que son la función L1 y la función L2. Entonces ahora sobre la función L2 vamos a ver que existe una especie de partición. Y esa partición viene dada por una relación de equivalencia. Y con dicha relación de equivalencia yo puedo decir que ciertas funciones van a ser similares a otras. Y ahí vamos a ver qué tipo de funciones más o menos son las que son similares. Que de hecho tienen van a tener harta relación con lo que vimos, por ejemplo, en la clase pasada de funciones que son seccionalmente continuas, donde, por ejemplo, tengo una cantidad finita de discontinuidades. Por ejemplo, ese tipo de funciones que tienen, por ejemplo, no sé, por un punto no sé, porque tiene una pequeña discontinuidad, cosas de ese estilo, esa la voy a poder quizá decir que es similar a otra función que tenga casi el mismo comportamiento, pero no sé, tiene un puntito donde tiene otro valor. Como solo un punto, cosas de ese estilo. Una cantidad finita de puntos tiene otro valor. Entonces, si comparo las dos funciones, son más o menos como similares el comportamiento. Entonces, con esta relación de equivalencia que voy a definir ahora, voy a poder decir que esas dos funciones son como iguales. Y así las voy a poder juntar todas en un conjunto. Entonces, una proposición. Entonces, sea, poner aquí sea f y g. En este caso nos vamos a tomar dos funciones en L2 que van a estar definidas en todos los reales. Y aquí vamos a decir que este espacio está particionado por la relación de equivalencia definida de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a decir que estas dos funciones están relacionadas siempre y cuando la integral de f menos g al cuadrado, esta integral siempre va a ser 0. Y esto aquí se va a cumplir para todo f y g. Bueno, igual un poco redundante decir que para todo f y g, porque ya me estoy tomando aquí cualquier valor de f y g.
Pero en realidad, para cualquier función que me tome en L2, si se cumple que esta integral de acá entre estas dos funciones es cero, estoy diciendo que estas dos funciones están relacionadas o son como similares. Bajo esta relación de equivalencia, puedo decir que estamos hablando de la misma función. Sí que se cumple que son, de esta forma son cero. Porque quizá, no sé, pues uno pensaría que dos funciones son similares si estas dos funciones son iguales para todo X, no sé, en el dominio en el que me esté definiendo estas funciones. Pero aquí no tengo exactamente esto, sino que tengo que su integral va a ser cero. La integral con esa recta de ahí. Entonces, por eso no son exactamente iguales las funciones, pero van a ser muy similares en cuanto al comportamiento de esta integral. ¿Sí? ¿Esto acá? Ah, esa es como usualmente a veces las relaciones de equivalencia se escriben así, que es como una cosa así. No sé cuál será el nombre. Pero bueno, hay otro libro que lo creen como simplemente R. Entonces, por ejemplo, dicen que dos objetos, no sé, U y B están relacionados y le ponen como ese raíz. O lo escriben así. Depende del texto. Pero en este caso yo lo voy a escribir como así. ¿Cachai? ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, entonces como que ese símbolo lo voy a ocupar para decir que están relacionados. Un, una función de otra. Entonces pongámoslo aquí entre comillas. Entonces, en este caso la relación de equivalencia, recordemos que son tres propiedades. Por ejemplo, una relación es de equivalencia si es reflexiva, si es simétrica y es transitiva. Entonces, para demostrar esto, vamos a justamente demostrar esas tres propiedades que se cumplen sobre esta relación de acá. Así que demostración. Entonces, la primera propiedad que hay que demostrar es la reflexividad. Ahora, como recordatorio de qué es lo que es la reflexividad, por ejemplo, me está diciendo que dos elementos iguales, por ejemplo, F y F, o sea, exactamente consigo mismo, va a estar relacionado. Entonces, esto es como decir que todo elemento de L2 está relacionado consigo mismo. En otras palabras, quiero demostrar que F va a estar relacionado con F, es decir, consigo mismo. Y este paso es directo, porque si estamos diciendo que estas dos funciones de acá están relacionadas, esto es lo mismo que dijimos acá, que decir que se cumple esta integral de acá. Y claramente esa integral se cumple con la misma función. Es decir, como ejemplo, si me tomo toda la integral, todos los reales, entonces al fin y al cabo voy a tener esta relación de acá. Voy a tener esta recta. Y obviamente estos dos se anulan, porque son iguales. Entonces aquí me va a quedar la integral de 0. Así que obviamente la integral de 0 es 0. Así que justamente se cumple esta parte de acá. Cuando es consigo misma. Así que se cumple la propiedad de la reflexividad con esta integral. Es decir, es 0. Ahora, una segunda propiedad era la simetría. Bueno, aquí vamos a ponerle que todo esto es para todo f en L2. Es decir, con cualquier función que me tome, siempre se va a cumplir, obviamente, de que esta recta me va a dar 0. Ahora, la segunda propiedad es la simetría. Simetría. Que en otra palabra me dice que, por ejemplo, si f y g están relacionados, si dos funciones están relacionadas, entonces al revés también se cumple. Es decir, g va a estar relacionado con f. Entonces aquí como recordatorio, si una función cuadrada integrable está relacionada con otro elemento g, entonces
G está relacionada con F. Así que en otra palabra estoy diciendo que si F y G están relacionados, significa que G va a estar relacionado con F. Entonces veamos que se cumple esta propiedad de simetría. Entonces la primera parte, decir que todos están relacionados, significa que esta integral va a tener F menos G al cuadrado de X. Pero aquí yo puedo dar vuelta a esto. Yo puedo decir que es G menos F. Que al final cada esto me va a quedar como menos G de X menos F de X de X. Pero aquí este menos acá no me importa mucho porque estoy con valor absoluto. Aquí me falta este paréntesis. Entonces es como si no tuviera ese negativo de ahí. Menos F de X. Así que aquí me faltan los cuadrados. Entonces voy a seguir en la otra página. Entonces estoy diciendo que si tengo esta recta de esta forma, significa que también lo voy a tener en el otro sentido. Luego, si estoy diciendo que estos dos están relacionados, significa que estoy diciendo que esta integral de acá es 0. Entonces, a su vez, estoy diciendo que esta integral de acá tiene que ser igual a 0. Así que ahí estoy diciendo de que G va a estar relacionado con F. Así que escribámoslo más bonito. Si esta integral es 0, ya que F está relacionado con G, entonces estoy diciendo que esta integral de acá, con los elementos cambiados de orden, va a ser igual a 0. Y esto implica entonces que G va a estar relacionado con F. Entonces, por lo tanto, se cumple la simetría. Y ahora solo nos faltaría la transitividad. Es decir, que si tengo un F que está relacionado con un G y por otro lado tengo un G que está relacionado con un H, entonces el G como que hace una especie de puente de conexión y me dice que ahora el F va a estar relacionado con el H. Entonces, la tercera sería la transitividad. ¿Qué significa esto? Significa que... ¿Qué color está jugando? El rojo, creo. Para recordar. Entonces, si F está relacionado con G y G está relacionado con H, entonces, pongamos entonces, F está relacionado con H. Esa sería como la transitividad. Es decir, si tengo estos dos S, significa que quiero un H. Entonces el F va a estar relacionado con el H. Entonces veamos ahora qué se cumple esto con las integrales. Así que, por ejemplo, si tomo la primera parte, yo sé que F y G están relacionados. Entonces, si yo tengo esta recta de acá, como están relacionados, estoy diciendo que esto es 0. Por otro lado, estoy diciendo que G está relacionado con H. Entonces esta recta de acá me va a dar 0.
Entonces ahora lo que hay que demostrar es que, ahora justamente, por demostrar que esta recta de acá, con el f y el h, también es 0. O sea que hay que hacer una pequeña desigualdad para poder demostrarlo. Entonces, en efecto, tomemos aquí esta integral y le hacemos aparecer g con una suma y recta para poder demostrar lo que queremos. Entonces aquí sería f menos g más g menos h. Y ahora aquí hay que ocupar una propiedad del valor absoluto. Y hay que, aquí como recordatorio, por ejemplo, si tengo el valor absoluto de la suma de dos números, entonces esto va a estar acotado siempre por el valor absoluto de uno más el valor absoluto del otro. Entonces esto implica que esta recta de acá va a estar acotada por esta integral más esta integral. O sea, aquí me queda esto, f de x, g de x, más el otro valor absoluto. Y todo esto al cuadrado. Recordemos que aquí está al cuadrado. Entonces, al dejarlo al cuadrado significa que tengo esto al cuadrado y significa que todo esto me queda al cuadrado, que es justamente lo que está acá. Y ahora si aplico el cuadrado, entonces me queda el cuadrado al primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Así que voy a ir a la otra página. Entonces me queda f de x menos h de x al cuadrado de x. Entonces tengo que elevar este al cuadrado, después multiplicarlo con s y después elevar este al cuadrado. Así que me queda f de x menos g de x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, f de x menos g de x por g de x menos h de x y el cuadrado del segundo. En este caso sería menos, o sea, no sería menos, sería más, sería f de x, g de x menos h de x al cuadrado. Aquí simplemente apliqué el cuadrado binomio. Ya, entonces nosotros sabemos que f está relacionado con g. Así que esto de acá va a ser 0. Y nosotros sabemos que g está relacionado con h. Entonces esto va a ser 0. Así que me queda esta desigualdad. Esta de acá. Esto era f menos g por g menos h. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense que esto de acá yo lo puedo expresar como el producto interno. Porque al fin y al cabo aquí tengo una función, llamémosle f grande, y esta acá llamémosle g grande. Entonces al fin y al cabo tengo la integral de f grande por g grande. Y eso es un producto interno, por lo que definí recién. Entonces esto va a ser igual al el doble por ese 2 de ahí, por el producto interno de ese f con ese g. Que ahora escrito por cómo está definido esto y esto, me quedaría aquí el valor absoluto de f menos g, g menos h. Y ahora aquí yo puedo aplicar una desigualdad súper conocida de producto interno, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
aquí como recordatorio. Por ejemplo, si tengo dos vectores, el valor absoluto de este producto interno, escribirlo más acá mejor, va a ser menor o igual a la norma de uno por la norma del otro. Entonces puedo aplicar esta desigualdad, esta es la desigualdad de Cauchy. ¿Cómo se escribe esto? Cauchy. Creo que se escribe así. Entonces puedo aplicar esta desigualdad a esta parte de acá. Así que vuelvo a acotar esta integral. Entonces aquí me queda ahora, bueno, el 2, que sigue estando este 2 de acá. Y ahora me queda la norma de 1, que sería aquí f menos g, por la norma del otro, g menos h. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? Esta parte de acá, fíjense que es una relación, es la relación de f y g. Y esta va a ser la relación de g y h. Porque esta norma de acá, como ejemplo, al fin y al cabo, va a ser f de x menos g de x por f de x menos g de x. Entonces me queda al cuadrado. Pero yo sé que estos están relacionados. Sé que esto es 0. Y va a ser exactamente lo mismo con esta de acá. Esto también va a ser 0. Ya que g está relacionado con h. Así que en otra palabra estoy diciendo que esta parte de acá es 0 y esta parte de acá es 0. Porque los dos están relacionados. Así que por lo tanto, esta parte de acá va a ser 0. Y así estoy diciendo que f está relacionado con h. Entonces, esto implica que tengo esto menor o igual a 0. Se puede ir al otro lado. Entonces esto implica que f de x va a estar relacionado con h. Por lo tanto, pongamos, esta relación es transitiva. Y de esta forma sí vamos a tener una relación de equivalencia en este espacio. Porque se cumple justamente las tres propiedades. Ahora, ¿qué es lo interesante de que existe una relación de equivalencia? Porque uno está diciendo, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y es porque yo puedo así crear clases de equivalencia. Y puedo de esa forma particionar el espacio L2. Entonces, aquí como para terminar esta demostración, puse que ya transitiva y así esta relación es una relación de equivalencia. Entonces, en otra palabra, con esta relación puede ser que una función va a ser, entre comillas, igual a otra función si es que esta integral es 0. Eso como que en otra palabra es lo que me está diciendo esta relación de equivalencia. Yo digo que son iguales si es que se cumple esto de acá. Claro, en vez de decir iguales, uno ocupa esta cosa de acá. Entonces uno dice que f está relacionado con g si es que se cumple esa desigualdad. Pero en otra palabra estoy diciendo eso. Que bajo este punto de vista voy a tener dos funciones entre comillas iguales. Entonces, observación. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que con esto voy a poder construir una clase de equivalencia. Con esta relación de equivalencia puedo construir clases de equivalencia. Ahora, como recordatorio de lo que son las clases de equivalencia, podemos decir que son conjuntos donde voy a tomar todos los elementos donde se cumpla justamente una relación de equivalencia. Es decir, como ejemplo,
si me tomo un cierto elemento de L2, entonces una clase de equivalencia que se suele escribir así como con corchete de esta función van a ser todos los elementos de L2 tal que F va a estar relacionado con G. Entonces, esta clase de equivalencia de F va a ser un conjunto donde tomo todas las funciones que van a estar relacionadas con ese F. Cualquier función que esté relacionada con ese F, entonces va a estar en esta clase de equivalencia. Y de esta forma puedo particionar al espacio. Entonces, con esto puedo particionar al espacio L2 creando el conjunto va a ser como otro L2 que va a ser, en otras palabras, el conjunto con la clase de equivalencia que acabamos de definir. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos que este es mi conjunto L2. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un F. Y aquí tengo un G. Y yo digo que todos están relacionados. Entonces, en otra palabra, estoy diciendo que están dentro de un mismo conjunto. Que ese conjunto lo voy a llamar, no sé, F, que va a ser mi clase de equivalencia. Ahora, por ejemplo, tengo otro conjunto, H, y si digo que está relacionado con S, bueno, también va a estar relacionado por S, por transitividad. Entonces, al fin y al cabo, todos estos elementos van a estar metidos aquí mismo. Y llevar a toda esta colección de estos elementos que están relacionados, va a ser este nuevo elemento F, que va a ser mi clase de equivalencia. Así que este nuevo espacio, de alguna forma, cada elemento de este espacio va a ser una clase de equivalencia. Entonces después aquí tengo quizá otra clase de equivalencia donde tengo otras funciones que van a estar relacionadas. No sé, pongamos una función A con una función B. Van a estar relacionadas y aquí voy a crear mi nueva clase de equivalencia que va a ser A. Y ese va a estar dentro de mi nuevo conjunto. Esto está dentro de mi nuevo conjunto. Entonces como que esa colección de elementos relacionados en este nuevo conjunto L2 van a ser elementos. Entonces, de alguna forma como que estoy obviando un poco si dos funciones, por ejemplo, si dos funciones justamente cumplen esto de acá, que f menos g es igual a 0. A pesar que son distintas las funciones, pero satisfacen eso, estoy diciendo que son como la misma función, porque las dos pertenecen a la misma clase de equivalencia. Eso es como lo que estoy diciendo en otras palabras. Como que no voy a diferenciar mucho entre una función y otra. Así que me pasa esto. Entonces, generalmente estas funciones que van a estar como relacionadas van a ser funciones que van a tener una pequeña diferencia quizá en un punto del dominio. No sé, quizá en un cierto x, no sé, la función f en ese x va a valer 1 y la otra función va a valer, no sé, 2. Pero en el resto tienen los mismos valores. Funciona exactamente igual, tiene el mismo comportamiento de la función. Entonces, en ese caso, si solo tiene como una que otra diferencia en un punto, o en 2 puntos, 3 puntos, una cantidad finita de puntos, entonces puede ser que esas dos funciones van a estar relacionadas. Y van a estar en este caso dentro de la misma clase de equivalencia. No sé, una clase de equivalencia acá. Entonces ahí tomo todos estos elementos y estoy diciendo como que todo esto al fin y al cabo son solamente un elemento. Y que lo guardo dentro de mi clase de equivalencia. Entonces a eso me refiero con particionarlo, porque ahora tengo aquí muchas particiones. Y cada una de estas particiones va a ser como un elemento dentro de este nuevo espacio de acá. Y así como de forma práctica, lo que significa esto es que, por ejemplo, si tengo una función y tengo otra función que es como una especie de aproximación a la primera función, entonces las dos van a estar dentro de la misma clase de equivalencia. Si las dos se comportan iguales, entonces las dos están relacionadas. Y esto me va a servir porque, por ejemplo, si yo tengo una serie Fourier, esa serie Fourier puede que no sea exactamente igual a la función. Quizás tenga una pequeña diferencia en un punto, uno que otro punto. Pero bajo esta relación de equivalencia estoy diciendo que esa serie Fourier va a ser igual a la función que nosotros le estamos calculando su serie Fourier. En otra palabra estoy diciendo, por ejemplo, que esa serie Fourier de una función f va a ser igual a mi función. Quizás va a tener uno que otro puntito donde no funciona muy bien, pero en general voy a tener esa igualdad, que entre comillas no va a ser igualdad, sino que va a ser una relación de equivalencia.
Entonces eso es como lo que estoy diciendo con esta cosa. Y una observación de esta cosa. Que de hecho, que se lo puedo dejar como un pequeño ejercicio si es que lo quieren hacer. Y hay que decir que, por ejemplo, dos funciones tan relacionadas es lo mismo que decir que las dos pertenecen a la misma clase de equivalencia. Y esto es lo mismo que decir que entre una clase de equivalencia y la otra clase de equivalencia, la intersección es distinta vacía. De hecho, uno puede ir un poco más allá y decir que estas dos clases de equivalencia van a ser iguales en conjunto. Pero al menos demostramos, o sea, se puede demostrar de que la intersección es distinta vacía. Entonces eso la dejo como ejercicio por si alguien la quiere hacer. ¿Y qué otra cosita? Ah, ya. Bueno, en este caso la demostración que hicimos fue para funciones que están definidas en todos los reales. Pero en particular también van a ser para funciones cuadradas integrales que van a estar definidas en un cierto intervalo. Entonces, observación. En particular, se tiene lo anterior para un conjunto L2 que esté definido en un cierto intervalo AB. O sea, si se cumple para todos los reales, también todo esto que acabamos de ver se va a cumplir para este intervalo. Entonces, antes de terminar, a ver si alcanzo a ver un ejemplo. De hecho, sí, alcanzo quizá a ver uno o dos ejemplos. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, si tomo la función f de x igual a x, es simplemente una recta. Y por otro lado me tomo otra función que va a estar definida, no sé, va a valer 1 cuando x vale 0 y va a valer x donde no vale 0. Estas dos funciones van a estar definidas buscamos en ese intervalo entre menos L y L. Entonces, estas dos funciones tienen prácticamente el mismo comportamiento. A diferencia de g que vale un 1 en x igual a 0. Estas dos funciones van a estar relacionadas. Entonces, bajo un punto de vista de relación de equivalencia, van a ser iguales estas dos funciones. Entonces, podemos afirmar que esta función f va a estar relacionada con g. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si hago esta recta, al fin y al cabo, bueno, esto va a ser, esta integral la voy a hacer entre menos L a 0 y de 0 a L. La divido así porque justamente en 0 es donde tengo este comportamiento inusual. Entonces, voy a tener esta recta entre menos L y L. Y por otro lado también voy a tener otra integral entre 0 y L. Pero si yo reemplazo ahora las funciones que yo tengo, yo sé que esta va a valer x, ¿cierto? Porque lo acabamos de ver acá. Pero esta función la estoy definiendo entre menos L y L. Y entre menos L y L sigue valiendo x. Solo vale 1 cuando x vale 0. Pero usualmente las integrales nunca toman solamente un punto, sino toman un intervalo. Así que va a ignorar un poquito este punto 1 de acá. Así que esto también va a valer x. No va a valer 1. Porque justamente la integral la estoy haciendo entre menos L y L. Y entre menos L y L se cumple esta parte de acá. No esta parte de acá. Y va a ser exactamente lo mismo acá. F de x también vale x. Pero g de x vuelve a valer x. Porque ahora estoy viendo la integral entre 0 y L. Y entre 0 y L sigo estando en este intervalo. Y sigo ignorando el punto en que se cumple esto. Porque como dije, la integral nunca toman un punto en sí, sino que toman un intervalo. Así que aquí me quedaría
x menos x. Y si me queda 0 y aquí de nuevo x menos x. Es decir, 0. Así que toda esta integral de acá va a ser 0. Así que en otra palabra estoy diciendo que f va a estar relacionado con g. Y esto nos dice entonces que si tengo un mismo comportamiento, pero salvo en en una cantidad finita de puntos, tengo otro comportamiento, entonces esas dos funciones van a ser iguales, bajo el punto de vista de una relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia que me acabo de definir. Así que no nos van a importar mucho cuando existan cosas como esta. Si hay un punto diferente, entonces no nos va a importar mucho. ¿Qué otra cosita? Veamos si alcanzo a definir. Voy a ver si alcanzo a definir funciones pares e impares. Definamos esas funciones y mañana veríamos un ejemplo de estas funciones y también haríamos una especie de conexión con esto que acabamos de ver. En este caso, para decir, por ejemplo, que una función va a estar relacionada con su serie Fourier. Entonces, bajo esta relación de equivalencia van a ser como iguales. Así que funciones pares e impares. Entonces, definición. Una función que en este caso por conveniencia la vamos a definir entre menos L y L, que usualmente van a estar trabajando más en este intervalo que en todos los reales. Y va a ser par si se cumple que f de x va a ser igual a menos, o sea, a f de x va a ser igual a f de x, o sea, f de menos x. Y esto se va a cumplir para todo x entre menos L y L. Y por otro lado, pongo aquí A, B será impar si tiene ahora esta igualdad. O sea, tener el menos x adentro, lo mismo como ejemplo que sacar el x. O sea, sacar el menos del x y dejarlo afuera. Y esto se va a cumplir para todo L. O sea, para todo x entre menos L y L. Ahora, ¿qué significa esto? Significa usualmente, como gráficamente, que, como ejemplo, si tengo una función, no sé, entre menos L y L. Y no sé, pues de 0 a L, la función tiene, no sé, este comportamiento acá. Significa, en el caso par, si en este caso acá, significa que la función va a ser igual a esta parte de acá, pero como dado vuelta. Es decir, como que fuera una especie de espejo. Entonces como que quería como algo así. Como el mismo comportamiento, pero dado vuelta. Sería para un caso par. Pero en cambio, por ejemplo, para un caso impar, gráficamente se da que, bueno, si hago esto entre menos L y L, y tengo, no sé, una función, ya sé, misma función ahí, no sé, pongámosle así mejor. Entonces, se va a cumplir el mismo comportamiento entre menos L y 0, pero va a estar dado vuelta en el eje X. Como que el eje X en este caso va a ser como va a ser como la especie como de espejo. Entonces esta función me quedaría como así. Sería como una cosa como así. Usualmente este sería como un caso impar. Ahora, no sé, por otra función que fuera así. Entonces en el caso de menos L a 0 sería como algo así. Lo mismo que, por ejemplo, si esto fuera así. Entonces aquí también sería como así. Ok, ¿qué fue eso? Como algo así. Como que juegan como una especie como de espejo los dos ejes. Para el caso par e impar. Sobre todo para el caso par. Y ahora, ¿por qué estamos viendo este tipo de funciones? Y es porque las integrales
bajo, no sé, por una función par suele, no sé, en un intervalo simétrico se suelen comportar como que fuera el doble, no sé, pues si tengo una cierta área en un intervalo, entonces como si tomara simplemente la mitad y después la multiplicara por 2. Y en el caso impar, es como si me tomo nuevamente un intervalo simétrico, es como si esas dos áreas se restaran. Y tiene sentido. Por ejemplo, si tomo, no sé, por el caso impar, si tomo la integral de 0 a L y después tomo la integral desde 0 a menos L, sería esta parte de acá. Y las dos se van a restar, porque las dos, en teoría, bueno, en el dibujo quizás no se nota tanto, pero en teoría las dos tienen la misma área, solo que la parte de acá tiene un área negativa. Entonces después se resta con esta acá y me da una integral igual a 0. Y eso va a ser útil para los coeficientes de Fourier, porque a veces uno tiene que calcular los coeficientes de Fourier y puede que justo sean funciones par o impares. Entonces así uno no tiene que estar calculando el a sub 0, el a sub n y el b sub n. Uno solo se encarga de calcular solamente uno, porque los otros van a ser 0, por propiedades de funciones pares e impares. Así que veamos eso. Así que voy a ir a la otra página. Entonces, proposición. Sea f. Vamos a ver con una función integral definida entre menos L y L. Entonces, si f es par en el intervalo, entonces necesariamente se va a tener que esta integral de acá va a ser como el doble de esa integral de 0 a L. Y en el caso impar, si f es impar en el mismo intervalo, entonces esta integral de acá va a ser 0. Bueno, la demostración es súper sencilla. De hecho, basta tomar la integral y dividirla entre menos L y 0, más otra integral desde 0 a L, hacerle el cambio de variable a una, cambiarle el signo en realidad a la variable, y ahí uno se da cuenta que quedan dos integrales iguales. Entonces ahí por eso que queda el doble de la integral. Y uno hace, para la demostración del segundo, hace exactamente lo mismo. Uno toma esta integral, la divide en dos integrales, una desde menos L a 0 y otra desde 0 a L, y a una uno le cambia el signo a la variable, le hace un cambio de variable en el que solo cambia el signo. Y ahí van a quedar una recta de dos integrales. No sé, va a ser una integral desde 0 a L menos la misma integral desde 0 a L. Entonces ahí se van a restar esa integral y por eso me va a dar 0. Entonces la demostración es súper, súper sencilla. Así que, demo, no sé, tarea por si la quieren hacer. O sea, no es que sea una tarea, pero por si la quieren hacer, la hacen. Y a raíz de estas propiedades, uno puede demostrar, uno puede en realidad afirmar el siguiente teorema, y hay era lo que les dije recién, que los coeficientes de Fourier se van a hacer 0. Por ejemplo, unos ciertos coeficientes se van a hacer 0 en el caso par, y otros se van a hacer 0 en el caso impar. Entonces, teorema. Sea nuevamente una función integrable entre menos L y L. Entonces, si f es par en el intervalo, se va a tener que a sub n va a ser el doble de la integral desde 0 a L. Es decir, justamente se cumple la proposición anterior. Entonces, de hecho esto simplifica un montón los cálculos. Y se va a dar que el b sub n va a ser 0 para todo n mayor o igual a 1. Y porque justamente la función
la función fn estoy diciendo que es par. Pero el b sub n, recordemos que es una integral que tiene f de x y tiene seno. Y el seno es una función impar. Sí. Seno es impar. Entonces toda esta multiplicación de acá me queda impar. Y por eso es que se me hace 0. Así como viendo la proposición anterior. Y va a ocurrir lo mismo, pero en el caso impar. Ahora el a sub n se va a hacer 0 y el b sub n va a tener una cierta forma. Entonces... Ay, bueno, también me faltó poner que el a sub 0 también se va a cumplir la propiedad. También va a ser el doble de la integral, desde 0 a L. Y ahora, y en el caso impar, si f es impar, en el intervalo, se va a hacer el caso contrario. Va a tener que a sub n va a ser 0, igual que el a sub 0. Y esto va a ocurrir para todo n mayor o igual a 1. Mientras que ahora b sub n, ahora va a ser el doble de la integral de 0 a L. De f de x, seno de n pi x dividido L. Y bueno, como digo, esto va a ser súper útil para calcular coeficientes de Fourier. Y algo importante es que usualmente, por ejemplo, en el caso par, cuando ocurran cosas como esta, que b sub n se haga 0, recordemos que la serie de Fourier, el b sub n multiplica a los senos. Y me quedan, entonces en este caso, como el b sub n sería 0, todas esas funciones seno se me irían a 0. Así que solamente en la serie de Fourier me quedarían puros términos con coseno. Así que usualmente esa serie de Fourier se le llama serie de coseno cuando tengo una función par. Entonces, usualmente, en el caso par, es decir, bn igual a 0 para todo n mayor o igual a 1, la serie de Fourier de f se llama serie de cosenos, ya que, bueno, la serie de Fourier, recordemos que es a sub 0 partido en 2, n va desde 1 hasta infinito, de a sub n coseno de n pi x dividido L más bn seno de n pi x dividido L. Entonces en el caso par, este se hace 0, así que toda esta parte de acá se hace 0, y solo me quedan términos con coseno, por eso se le llama la serie de coseno. Usualmente, como uno lo ve, siempre son los ejercicios. Por ejemplo, calcule la serie de cosenos de una cierta función. Y ocurre lo mismo en el caso impar, pero ahora se le llama una serie de senos. Entonces, en el caso de una función impar, en este caso estos dos van a ser 0 para todo n mayor o igual a 1. La serie de Fourier de f se llama serie de senos. Entonces usualmente se le llama de esa forma. Y bueno, ya no alcanzo a ver un ejemplo, que lo vamos a dejar, probablemente mañana vamos a comenzar con un ejemplo y vamos a aplicar esto de funciones pares e impares. Vamos a calcular la serie de Fourier. Y vamos a hacer la relación con esto que le hablé recién de la clase de equivalencia, para ver que
una función se parece a una serie de Fourier bajo esta relación de equivalencia. Y ahí también vamos a definir algo que se llama la extensión par e impar, que en otras palabras me permite expandir una función que quizás no es ni par ni impar, pero la convierto ahora en una función, por ejemplo, par o impar, respectivamente. Y con cada uno, obviamente, voy a tener una serie de Fourier en particular, porque con una voy a tener una serie de cosenos y con otra una serie de senos. Y eso.